Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar esta sesión introductoria del curso de Química Inorgánica, donde estaremos revisando el primer tema correspondiente esta semana, que corresponde a materia, sistema internacional, estructura atómica y enlace químico. Nosotros iniciamos el desarrollo de nuestro curso y para lo cual debemos contar con ciertos saberes previos. Por ejemplo, sale este interrogante. ¿De qué se compone la materia? Nosotros, me imagino que conocemos los estados básicos de la materia. El estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Y también habremos escuchado del estado plasmático, que es uno de los estados más abundantes en el universo. Y para poder desarrollar los contenidos de esta asignatura, debemos contar con ciertos saberes previos. Para el caso de este tema, en este caso, tener noción de la constitución del universo, elementos, sustancias, energía. El logro de esta sesión es que al finalizar la misma, el estudiante sea capaz de reconocer y explicar la materia, sus propiedades, sus características y clasificarla. Asimismo, como desarrollar su habilidad de análisis y solución de ejercicios e interpretar los resultados con su respectivo sustento analítico, demostrando orden y precisión en los resultados. Debe reconocer también a la teoría atómica como parte fundamental de la química y lo relaciona con la actividad profesional. En la sesión sincrónica se estará desarrollando a mayor profundidad lo que vamos a ver brevemente en esta sesión introductoria. ¿Cuáles son los temas contenidos que vamos a revisar? Vamos a ver la materia, estado de la materia, las propiedades, método de separación, el sistema internacional de unidades, el átomo, tipos de átomo, configuración electrónica y el concepto o idea de enlace químico. Comenzaremos por el tema de materia. En física, la materia es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio-tiempo y que posee energía y está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con instrumentos de medida. Se considera que es lo que forma parte sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos. En cuanto a la materia, podemos señalar que la materia la podemos encontrar como sustancia o como mezcla. Si hablamos de sustancia, estaremos hablando del elemento o elementos y también hablaremos de los compuestos. Si hablamos de mezcla, estaremos hablando de la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. Cuando hablamos de sustancias, hemos mencionado a los elementos, los compuestos. ¿Qué son los elementos? Son aquellos que están formados por un solo tipo de átomos y que no pueden ser divididos. Ejemplo, el oro, la plata, el carbono, el cloro, el hidrógeno, los elementos que nosotros podemos encontrar en la tabla periódica. Y a partir de estos elementos, cuando estos elementos se unen, se combinan, forman los compuestos. Por ejemplo, el agua, el ácido clorhídrico. Si hablamos del agua, nosotros entiendo que conocemos que la estructura fórmula del agua es la que te estoy mostrando acá. Y el agua compuesto está formado por dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. En el caso del ácido clorhídrico, cuya fórmula te la voy a presentar y que más adelante estaremos viendo en otras sesiones, este compuesto está formado por hidrógeno y está formado por cloro. Entonces, los elementos, aquellos que están formados por un solo tipo de átomos y que no pueden ser divididos, mientras que los compuestos que están formados por la combinación de los elementos. En el caso de las mezclas, hemos mencionado las mezclas homogéneas, aquellas en donde no se puede diferenciar las fases. Por ejemplo, si tú tienes una mezcla en donde diluyes, disuelves por completo azúcar en agua, es difícil
que tú puedas diferenciar, ¿no?, el azúcar del agua. Como también, si tú tienes una mezcla de alcohol yodado o alcohol con agua o agua con lejía, que ahora estamos utilizando por pandemia. Es un poco difícil que nosotros podamos diferenciar las fases que forman parte de esta mezcla homogénea. A las mezclas homogéneas también las podemos conocer como soluciones o disoluciones. En el caso de las mezclas heterogéneas, nosotros podemos diferenciar las fases o componentes que forman parte de la misma. Por ejemplo, algo sencillo, una mezcla de agua con aceite. Luego de un tiempo, al decantarse, nosotros podemos notar la diferencia entre el agua y el aceite. El agua con la tierra, ¿no? O el agua con arena, como aparece acá. Podemos notar la diferencia una vez que se ha dejado reposar de la arena con el agua. Entonces, en las mezclas heterogéneas, nosotros podemos diferenciar los componentes, las fases que forman parte de esta mezcla. Y en el caso de los estados de la materia, como hemos mencionado, hablamos del estado sólido, del estado líquido, del estado gaseoso y el estado plasmático, que es el estado más abundante, más común en el universo, ¿no?, que se encuentra presente en las estrellas, en el sol, en los rayos, entre otros, ¿no? Y este estado de la materia tiene por particularidad de no poseer una forma ni un volumen fijo. Se encuentra a altas temperaturas, a altas presiones. Pero nosotros nos vamos a centrar en clase en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso. Estos estados tú los conoces. El estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, que forman parte de tus saberes previos. El hecho de que nosotros podamos encontrar a la materia en estos tres estados básicos, fundamentales, es debido a que las moléculas, las partículas que forman parte de la estructura, están sometidas a dos tipos de fuerzas, las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Y cuando hablamos de un cambio físico de la materia, es aquel cambio en donde la materia no sufre cambio en su estructura, en su composición. Por ejemplo, yo tengo aquí agua en estado líquido, aquí tengo agua en estado sólido, aquí tengo agua en estado gaseoso. En los tres estados que estamos observando acá, la estructura, composición del agua es la misma. No ha cambiado, no, su composición, su estructura. Ha cambiado la forma, la manera como nosotros podemos observar a esta porción de materia. Y entre las características de cada uno de los estados, podemos notar que, por ejemplo, si hablamos de fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión en el estado sólido, lo que predomina son las fuerzas de atracción, mientras que en el estado líquido lo que predomina son un equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión. Y en el estado gaseoso lo que predomina es la repulsión, las fuerzas de repulsión. En el caso de un cuerpo en estado sólido, este cuerpo tiene una forma propia. El líquido, la forma es la del recipiente que lo contiene. Y en el caso del estado gaseoso también, la forma dependerá del recipiente que lo contiene. En cuanto al volumen, el sólido tiene un volumen propio, el líquido tiene un volumen propio y el cuerpo que se encuentre en estado gaseoso, el volumen dependerá del recipiente que lo contiene. Los sólidos se dilatan, se contraen, los líquidos fluyen, son viscosos. En el caso del estado gaseoso, los gases se expanden, se comprimen, dependiendo de la presión, temperatura. En el caso del estado sólido, no se tiene un movimiento de las partículas. En el caso del estado líquido, las partículas se deslizan unas sobre otras. Mientras que en el caso del estado gaseoso, las partículas se mueven en todas direcciones y de manera rápida. Entonces, recuerda, en un cambio químico es aquel cambio en donde la materia se cambia en su estructura, en su composición. Cuando quemamos un trozo de papel, cuando cortamos una manzana y observamos este cambio, cuando reacciona el metano con el oxígeno y se forma el dióxido de carbono y el agua,
Aquí hay un cambio químico, hay un cambio en la estructura, en la composición. Mientras que en el cambio físico no se altera la estructura composición. Por ejemplo, cuando se rompe una botella de vidrio. Aquí, cualquier fragmento, no, cualquier fragmento de esta botella que está rota, tiene la misma estructura. Cuando tú te vas a cortar el cabello, por decir, cambia tu apariencia física, pero sigue siendo la misma persona. Entonces, poco ahí para entender la diferencia entre cambio químico y cambio físico. Y en cuanto a las propiedades de la materia, tenemos las propiedades generales, las propiedades específicas. Dentro de las propiedades generales se tiene la masa, peso, volumen, tamaño, forma, inercia, la porosidad. En el caso de las específicas pueden ser físicas, químicas. Y ahí tenemos las intensivas, organolépticas, que tienen que ver, ¿no? Como señala acá, las propiedades, ¿no? En donde podemos diferenciar, ¿no? A los cuerpos por los sentidos. Podemos captarlas a través del sentido del gusto, a través del sentido de la vista, del olfato, mediante el color, el sabor, la textura, el aroma. Y podemos clasificar, como hemos mencionado ya hace un instante, a la materia en mezclas que pueden ser heterogéneas y homogéneas. En el caso de las homogéneas, las conocemos también como soluciones o disoluciones. Y en el caso de las sustancias, hablamos de las sustancias puras, en este caso los compuestos, que se obtienen a partir de los elementos, y las sustancias simples que están formadas pues, por un solo elemento, y los elementos los podemos clasificar nosotros en metales, no metales, y están representados, por ejemplo, en la tabla periódica por su símbolo. Métodos que podemos encontrar para separar las mezclas. Vamos a tener la decantación, que es un proceso físico para separar mezclas heterogéneas, donde de repente si tengo dos líquidos o un sólido y un líquido, podemos separar, ¿no? Dejamos reposar un tiempo el recipiente que contiene esta mezcla que está formada por dos líquidos, por un sólido líquido, y vamos a notar, ¿no? Ese proceso físico de decantación, donde podemos notar la diferencia de los componentes que forman parte de la estructura. Tenemos la destilación, que es el proceso físico para separar una mezcla de líquidos, basado en la diferencia de la temperatura de ebullición. Por ejemplo, si tú tienes una mezcla acá de agua con alcohol, calientas el agua, tiene una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados, el alcohol, una temperatura de ebullición aproximadamente de 78.37. Calentamos esto, cuando se llega a la temperatura de 78.37, lo que se va a evaporar, ¿no? Es el alcohol, pasa por este tubo de condensación y este vapor nuevamente se transforma en líquido y aquí tenemos alcohol que se está separando del agua que me quedaría al final. Luego tenemos la filtración, que sirve para separar mezclas en donde uno de los componentes es una sustancia líquida y la otra sólida. Y la precipitación es aquel proceso donde se produce un sólido a partir de la reacción de dos líquidos, ¿no? Por ejemplo, no sé, imagínate una mezcla donde tú tienes leche y le agregas vinagre, dos líquidos. Pasado un tiempo, te vas a dar cuenta que hay un cambio. Se forma una fase líquida y una fase sólida, ¿no? A la fase sólida la denominamos precipitado, ¿no? Que es lo que se forma como resultado de la reacción de dos líquidos. Yo tengo acá, por ejemplo, esta reacción donde tengo el cloruro de sodio con el nitrato de plata. Reaccionan estos dos compuestos, se forma el nitrato de sodio, ¿no? Y el cloruro de plata, que vendría a ser el precipitado, que se forma resultado de esta reacción, que forma parte del método de precipitación. El tamizado, que es un método físico para separar mezclas, que consiste en pasar por un tamiz o un sedazo, ¿no? Mezclas de partículas sólidas y dependiendo de los granos, los granos de mayor tamaño van a quedar atrapados y los de menor tamaño van a pasar a través del tamiz o sedazo. Y otros métodos que podemos encontrar, por ejemplo, la cristalización y otros que te invitaría a que indagues, pero te estamos presentando y hablaremos en clase de estos métodos de manera principal. En cuanto al sistema internacional de unidades, ¿no? El sistema internacional de unidades es un sistema constituido por 7 unidades básicas: metro, kilogramo, segundo,
Kelvin, amperio, mólica y candela, que define a las correspondientes magnitudes físicas fundamentales y que han sido elegidas por convención. En cuanto a las unidades básicas o fundamentales, aquí están la unidad, el símbolo, magnitud, la dimensión. Tenemos también múltiplos que se utilizan como parte de los procedimientos de conversión de unidades. Y, por ejemplo, nosotros en clase estaremos realizando conversión de unidades, planteando ejercicios o clases donde a partir de las unidades vamos a hacer transformaciones. Por ejemplo, acá nos piden convertir 1250 milímetros de mercurio a PSI, unidades de presión. Entonces tendré que buscar las equivalencias para transformar, pasar estas unidades de milímetros de mercurio a PSI. Eso lo desarrollaremos en un video posterior o en clase. En cuanto al átomo, vamos a decir que de una otra manera es nuestro punto de partida de los diferentes compuestos. Es la unidad más pequeña de la materia, que tiene propiedades de un elemento químico. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos, neutros o ionizados. Los átomos son microscópicos. Entonces, nosotros vamos a ver que el átomo, en cuanto a su estructura, está conformada por dos partes. La envoltura, formada por los electrones, y el núcleo, que está conformado por los protones y neutrones. En cuanto a la estructura del átomo, nosotros podemos identificar al átomo mediante su número atómico, que nos muestra el número de protones o electrones en un átomo neutro, y que nos presenta las propiedades químicas del elemento químico. El número de masa, que viene a ser la suma del número de protones más el número de neutrones, partículas que se encuentran en el núcleo, y nos muestran las propiedades físicas del elemento. Por ejemplo, aquí tenemos el símbolo de un elemento químico, que es el sodio. Tenemos su número de masa, tenemos su número atómico, Entonces, el número de masa, según lo que tenemos acá, es igual a la suma de los protones, número de masa, es igual a la suma de los protones más los neutrones que tenemos en el núcleo. Por ejemplo, para este caso, si el número de masa es 23, y el número atómico, que está representado por la letra Z, vale 11, y quiero calcular el número de neutrones, pues fácilmente, realizando esta diferencia, nosotros podemos obtener el número de neutrones. ¿Qué para este caso cuánto es? A ver, tú dímelo. La respuesta la tienes tú. Recuerda, número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Y los tipos de átomos que podemos encontrar son los isótopos, que vienen a ser átomos de un mismo elemento químico. Por lo tanto, el valor de Z es el mismo. Recuerda que Z me representa el número de protones, Y, por ejemplo, acá tenemos el caso del isótopo del hidrógeno, donde si tú observas, el valor de Z, ¿Y Z qué nos representa? ¿Recuerdas? El número atómico, El número atómico nos representa el número de protones y electrones. El valor de Z del elemento químico es el mismo, Es el mismo, pero la diferencia la encontramos en el número de masa. Esto debido a los neutrones que se encuentran en el núcleo. Entonces, los isótopos, o llamados híbridos, son átomos de un mismo elemento que presentan igual número atómico. Aquí tenemos el caso del isótopo del hidrógeno. Los isóbaros, que son los átomos de diferentes elementos que presentan igual número de masa. Son distintos elementos. Aquí tengo el argón, el calcio. El número de masa, si observas, es el mismo, pero son diferentes elementos, tienen diferente número atómico, pero lo que tienen igual es el número de masa. Esos son los isóbaros. Y los isotonos son átomos de diferentes elementos, pero que presentan igual número de neutrones. Mira, fierro, cromo, los números de masa son distintos, los números atómicos son distintos, pero si tú haces una operación sencilla, tal como, por ejemplo, en el caso del fierro, el fierro, su número de masa vale 54, El valor de el número
atómico del fierro, que es 50, es 26, perdón, ¿no? Tienes acá 26. Y quieres conocer el número de neutrones. ¿Qué haces? Diferencia entre 54 menos 26 y vas a tener que el número de neutrones para el fierro es 28. ¿Sí? Si hacemos lo mismo para el cromo, número de masa 52, esto es igual a su número atómico, más el número de neutrones, ¿no? Si hacemos la diferencia acá de 52, ¿no? Menos 24, lo que vamos a obtener es el valor del número de neutrones de este elemento. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los isótonos, que son átomos de diferentes elementos, fíjate, símbolos distintos, números de masa diferentes, números atómicos diferentes, pero presentan igual número de neutrones. Otro concepto que se verá es el caso de la masa atómica, ¿no? Que se obtiene ¿cómo? Multiplicando la sumatoria de la masa atómica del elemento expresada en UMA por el porcentaje en abundancia de cada uno de los isótopos. Por ejemplo, acá nos dice, la plata natural está constituido por una mezcla de dos isótopos. Sus números máximos, aquí están, 107 UMA, 109 UMA, ¿no? Y nos dice que, sabiendo que su abundancia isotópica es la siguiente, para la plata, ¿no? De valor de UMA 107, 56%. Para la plata, del valor de UMA 109, es 44%. Nos piden el valor de masa atómica promedio. ¿Qué hacemos? Mira, multiplicamos los porcentajes, ¿no? Por los valores, ¿no? De sus masas atómicas de cada uno de ellos, lo dividimos entre 100 y lo que estamos obteniendo es la masa atómica promedio de este elemento. Luego, en clase estaremos viendo el tema correspondiente a configuración electrónica, que es la distribución de los electrones en los niveles, subniveles, ¿no? Los niveles, que vienen a ser la serie de áreas externas al núcleo del átomo en las que nosotros vamos a encontrar a los electrones y están designados por los números cuánticos que asumen valores enteros del 1 al 7. Nosotros tenemos primer nivel, segundo nivel, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, también representados por las letras K, L, M, N, O, P, Q. Y dentro de cada nivel tenemos subniveles. Por ejemplo, en el primer nivel, el subnivel S, en el segundo nivel, S y P, en el tercer nivel, S, P, D, en el cuarto nivel, S, P, D, F, en el quinto, S, P, D, F, en el sexto, S, P, D, y en el séptimo, S, P. Y las capacidades máximas de electrones que se pueden albergar en cada uno de los niveles en función también a la capacidad que tiene cada subnivel, ¿no? Para eso, nosotros vamos a realizar la configuración utilizando la regla de Molière, o también llamada regla del serrucho, que se basa en este cuadrito que nosotros tenemos acá. Te presento, ¿no? Dos principios que son fundamentales para realizar esta configuración electrónica, que te invito a que los leas, ¿no? Pero en función a estos principios, nosotros vamos a realizar la configuración electrónica. Y, por ejemplo, yo puedo, ¿no? Realizar la configuración electrónica simplificada de un elemento químico. Si yo conozco el valor de Z, ¿no? Que me representa la cantidad de protones, electrones, yo utilizando este cuadrito, ¿no? Realizaré su configuración electrónica, ¿no? Son 5 electrones, entonces comenzaremos por acá, 2 electrones, sigo, más 2 acá tengo 4, me falta un electrón para completar los 5, aquí llegaré hasta 2p1, ¿no? La capacidad máxima del subnivel P es 6, pero acá solamente colocaremos 1. Entonces, este elemento que es el boro, su número atómico es 5, pero si yo quiero utilizar la configuración electrónica simplificada, ¿no? Se utilizará basándose en la configuración electrónica del gas noble más cercano. Si acá mi número atómico es 5, el gas noble más cercano para el boro es el helio. Entonces, la manera simplificada de esta configuración electrónica se basará en, ¿no? En el gas noble más cercano, que es el helio, que está acá, ¿no? Y el helio, como tiene 2 electrones, ¿no? Le faltaría todavía, para completar los 5 electrones del boro,
Le faltaría 3, entonces completaría con la configuración que le corresponde, según tenemos acá, ¿no? Esto que está acá, vamos a decir así, es reemplazado por la configuración o la representación del gas noble, que es, en este caso es el helio, que es el más cercano para el boro, ¿no? Nosotros en clase realizaremos ejercicios parecidos y similares donde desarrollaremos la configuración electrónica. Y finalmente, tenemos el tema del enlace químico, ¿no? En donde en química un enlace es un proceso donde el cual es responsable de las interacciones entre los átomos y moléculas y le confiere la estabilidad a los compuestos químicos diatómicos, poliatómicos, ¿no? Y nosotros vamos a encontrar estos 3 tipos de enlaces químicos. El enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico. El enlace iónico, que viene a ser la unión de un metal con un no metal. El enlace covalente, que es la unión de 2 no metales. Y el enlace metálico, que viene a ser la unión de 2 metales, de 2 átomos de metales. Por ejemplo, acá, si hablamos del enlace que se da entre el sodio y el cloro, estamos frente a un enlace iónico, en donde el catión, que viene a ser el ion positivo, ¿no? Aquel que se obtiene por la pérdida de electrones. En este caso, ¿quién va a ser el catión? Es el sodio. Mientras que el anión, que viene a ser el ion negativo, se obtiene por la ganancia de electrones. En este caso, ¿quién va a ganar electrones? No, es el cloro. No va a ser el cloro. Y aquí, para que se forme este compuesto, por ejemplo, tenemos este enlace iónico. En el caso de los enlaces covalentes, son aquellos enlaces en donde se comparten electrones. Y como se ha mencionado acá, viene a ser resultado de la unión de 2 metales. Y normalmente este tipo de enlace covalente nosotros vamos a encontrarlo, ¿no? En los compuestos orgánicos, donde al compartir esos electrones se forman los enlaces simples, dobles y triples, que dan origen a la variedad de los compuestos orgánicos de la química orgánica. Y en el caso del enlace metálico, nos señala que este enlace se forma cuando los átomos ceden sus electrones de valencia, formándose lo que viene a ser una especie de mar de electrones, y los núcleos de los átomos se unen, ¿no? Con cargas positivas, quedando enlazados mediante una atracción mutua. Estos son los 3 tipos de enlace que nosotros podemos mencionar. ¿A qué conclusiones podemos llegar de esta sesión introductoria? Bueno, que es posible diferenciar el comportamiento molecular cuando se clasifica la materia según los 3 estados de agregación, que podemos identificar la estructura atómica, que podemos reconocer los diferentes tipos de enlace y también, ¿no? Podemos, en este caso, según lo que hemos introducido hoy día en esta sesión, podemos nosotros realizar conversión de unidades, realizar distribución electrónica de elementos químicos. Preguntas que te voy a reiterar de repente, o vamos a reiterar en clase. ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy? ¿En qué otras ocasiones podrás utilizar lo que has aprendido hoy? ¿Qué es lo que más te gustó de la sesión introductoria o de repente de la sesión asincrónica que vamos a tener en el horario normal? Aquí alguna referencia que tú tienes, que la vas a tener en el material. Y bueno, agradecerte por tu participación, presencia en esta sesión introductoria de nuestro curso de química inorgánica. Y la invitación es a que participes en la sesión, ¿no? Programada en el horario que tú tienes. Ha sido un gusto compartir este espacio y nos vemos en la clase. Gracias.